hay dinero o interés en manejar. John P. Morgan. Actualmente, nuestro país está en deficiencia en varias de las materias que están siendo impartidas en las escuelas. Mayoritariamente, los jóvenes mexicanos están dejando de lado varias materias que son esenciales, tales el caso de las matemáticas. Se hace mención en el periódico de la jornada del 21 de agosto de 2008, en base a los últimos resultados de la prueba enlace, donde 646 jóvenes del bachillerato, tanto público como privado, hicieron la evaluación nacional de logro académico en los centros escolares en la 654.979, es decir, 84.4%. Se ubicaron en los niveles de matemáticas en insuficiente y elemental. Por lo tanto, el 52.2% de los que se encuentran en este nivel son de insuficiencia. Según los resultados de la prueba dados por la SED, en matemáticas, 85.6% de los jóvenes de escuelas públicas y 68.5% de los de las privadas tuvieron los niveles de dominio más bajos antes señalados, mientras que 14.4% de los alumnos de las públicas y 21.4% de las privadas tuvieron el desempeño de bueno y excelente. Necesariamente, esta educación nos está dejando mucha velocidad. Por lo tanto, implementar otra materia, que sería la educación financiera, que se basa mucho en cálculos matemáticos y varias partes de la misma ciencia, sería una gran contracción en la misma, ya que México no está listo. Nuestros compañeros del equipo a favor mencionaba que muchos de los países ya la introdujeron. Podemos hablar de un cierto dato específico. Los países que nombraron meten mucha infraestructura en su educación. Tal es el caso de Brasil, que invierte en infraestructura educativa el 6.1%, Alemania el 6.7%, Japón, que lo mencionaba, 9.9% de infraestructura es dado a la educación. Estados Unidos da el 11.2%. Por lo que la pregunta es, ¿México está listo? La educación en la juventud de México es